¿Y si tu próxima gran inversión fuera como unas vacaciones? Descubre España y enamórate. España es la Florida de Europa. Clima cálido, gastronomía increíble, gente amable, una vida que te invita a relajarte y disfrutar uno de los países más seguros del mundo. Excelente atención médica, seguridad legal y física, y una calidad de vida que sorprende y convence. ¿Buscas una segunda residencia, ingresos por alquiler o un nuevo capítulo junto al mar? España ofrece belleza, valor y una gran rentabilidad. Mientras otros corren, aquí respiramos. Aquí vivimos. Aquí soñamos. Como Florida, pero con más vino, más historia, más alma. Descubre España, enamórate y deja que Remax te guíe a tu nuevo hogar en el paraíso. En RE/MAX te ayudamos a financiar tus sueños. El próximo capítulo de tu vida empieza aquí. Hola, querida comunidad. Aquí nos encontramos con una invitada de lujo, Maite Muñoz. Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Gusto en saludarte. Aquí estamos con nuestra comunidad, que te cuento que son agentes inmobiliarios, inversionistas internacionales que están considerando invertir aquí en España y quieren saber a través tuyo qué se puede hacer en términos de financiación. Así que, como el tiempo es tirano, me gustaría que te presentes y una vez que te presentes, así nuestra gente te conoce, pasemos directamente a las consultas que tenemos preparadas para ti. ¿Te parece bien? Fenomenal, Daniel. Pues nada, me presento brevemente. Lo primero, buenos días a todos. Bueno, yo soy Maite Muñoz, soy la directora del Departamento Hipotecario de RIMAS España. Y bueno, pues encantada de saludaros y de solucionar todas las dudas que podáis tener respecto a la financiación en España. Perfecto. Vamos a dejar el contacto tuyo para que después de que se vea este vídeo puedan hacer las consultas y después le respondamos en diferido si te parece bien, ¿ah? Fenomenal. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para ayudaros. De acuerdo. Vamos con la primera pregunta. Entonces así nos orientamos al tiempo de las personas que están ahí escuchándonos. ¿Cuáles son los requisitos principales que deben cumplir los inversionistas internacionales para obtener una hipoteca en España? ¿Cuáles son los requisitos antes que nada? Bueno, lo primero que tiene que tener un cliente no residente en España es un NIE. Un NIE simplemente es un número de identificación fiscal que se otorga aquí en España o incluso en el país de origen lo puede solicitar a través de su consulado. Es gratuito, lo único que sí que tiene algún tiempo, que puede tomar entre 15 días, 2 meses, y eso es un requisito imprescindible para hacer cualquier trámite en España. Entonces, mi recomendación, si estás pensando en comprar una propiedad, lo primero, empieza a gestionar el NIE. Lo segundo que van a necesitar es una cuenta en un banco español, tanto si van a comprar al contado, porque van a necesitar transferir los fondos y pasar el blanqueo de capitales, como si van a necesitar una financiación. Entonces, esos son los dos primeros requisitos previos. Y después, a más, para conseguir una financiación, pues lo que van a tener que demostrar es estabilidad laboral en su país de origen, justificar los ingresos, la parte de ahorros que vayan a aportar, justificar el origen de los fondos y pasar todo el procedimiento de blanqueo de capitales aquí en España y justificar, bueno, pues que van a poder hacer frente a esa cuota hipotecaria con los ingresos que están generando en su país, ¿vale? Perfecto. O sea que nosotros desde RIMAX España podemos contribuir a que la financiación sea posible a través de un crédito hipotecario, ¿verdad? Sí, nosotros aquí en Rimas España tenemos consultores hipotecarios que además están especializados y trabajamos con bancos especializados en el cliente no residente, que depende mucho de las nacionalidades. No es lo mismo a lo mejor un cliente europeo, que es mucho más sencilla la financiación, que un cliente de otros países. Entonces, trabajamos con diferentes bancos que están especializados en la documentación de esos países de origen, ¿vale? O sea que eso sin problema. Perfecto. Bueno, la pregunta que se hará a toda nuestra audiencia ahora es, ¿qué porcentaje del valor de la propiedad suelen financiar estos bancos españoles para compradores extranjeros? Vale, eso va a depender del país de origen del cliente. Bueno, no tanto del país de origen, sino como de su residencia fiscal, es decir, por entendernos de dónde pagan impuestos, de dónde generan sus ingresos, ¿vale? Si es un cliente europeo, y por europeo entendemos también Reino Unido, todo lo que es la Comunidad Europea, podemos ascender a un 70% del valor de compra. Es decir, el cliente va a tener que tener el 30% que le falta, más los gastos de compra-venta, que luego si queréis hablamos también de esto, para tener una idea.
Si es un cliente fuera de la zona, digamos, euro, dólar o coronas, el norte de Europa, nos centramos más en 60% y en algunas nacionalidades nos tendríamos que ir a un 50%. ¿Vale? Depende un poquitín del origen del país. Ujú. Perfecto. Si te parece bien, hagamos doble clic ahí en esta respuesta que nos acabas de dar, indicándonos cuáles son las principales diferencias entre las hipotecas para residentes y para no residentes de España en términos en todos los aspectos. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre uno y otros? Vale. A ver, el estudio del crédito es el mismo, o sea, lo que se va a requerir es solvencia del cliente, que, bueno, lo que llamamos aquí en España la tasa de esfuerzo, es decir, que lo que vas a pagar de hipoteca y de otras hipotecas que puedas tener, otros préstamos, no supera un 30 o un 35% de los ingresos, eso es lo mismo que para estudiar un residente. Lo único que cambia es ese porcentaje de financiación, que en el caso de un no residente sería un 50, un 60 o un 70, dependiendo del país de origen. Y después aquí en España, lo que hacen muchas entidades es que el tipo de interés que te aplican a la hipoteca va vinculado a lo que se llaman bonificaciones, es decir, que contrates un seguro de vida, de hogar, etcétera. Cuando es un no residente, por ejemplo, un seguro de vida no se puede aplicar, con lo cual los tipos de interés son un pelín más altos, pero simplemente por eso, o sea, porque no se pueden aplicar esos descuentos. Un seguro de hogar, pues sí, incluso aquí en este caso, pues a lo mejor se puede aplicar un seguro de salud para un no residente que sí que bonifica un poco. Entonces, puede haber pequeñas discrepancias en cuanto al tipo de interés, pero lo que más importa es ese porcentaje sobre el valor de compra que financian. Perfecto, perfecto. Y vamos a hacer un doble clic sobre la primera pregunta. Mencionaste el NIE, que se obtiene de una manera relativamente sencilla y es algo que le recomendamos hacer como primera medida. Pero, ¿qué documentación es necesaria para un cliente internacional pueda iniciar ese proceso de financiamiento? La documentación completa, porque a veces se tiene el prejuicio de que es algo demasiado engorroso. ¿Es así? No es tan engorroso. Lo que pasa es que es difícil dar un listado de documentación porque los países son muy diferentes. Entonces, lo que se va a necesitar justificar es el origen de los fondos, que en muchos casos se piden movimientos de cuenta o si está pignorado en otras cuentas bancarias en el extranjero. Bueno, pues justificar ese origen de los fondos que vayan a aportar en efectivo y después, pues lo que aquí en España sería nuestro justificante de ingresos que equivale a nuestra renta, a nuestras nóminas. Entonces, en cada uno de los países es diferente. Un documento que también se pide en todos es lo que para nosotros sería la consulta al Banco de España de otros préstamos que pueda tener el cliente o de impagos en el país de origen. Eso también se pide, pero es un documento diferente en cada uno de los países, ¿vale? Pero la documentación no es complicada, sobre todo cuando trabajas con entidades bancarias que manejan diferentes nacionalidades. Ellos están muy acostumbrados a ver esa documentación y saben la que tienen que pedir. Entonces, en el momento en el que un cliente quiere solicitar un préstamo, simplemente, bueno, se pone en contacto con nosotros y nosotros le mandamos la documentación específica para su país, pero es muy sencilla. Es cuestión de seguir esa guía que se les Sí, entrega y ya está. Y sí. creo que hay una máxima y es que si son personas sujetas a crédito en su país de origen, lo más probable es que también lo sean aquí. O sea que las exigencias no son significativamente mayores. Entonces, una prueba No, puede ser eso, ¿no? Si son sujetas sí. de crédito hipotecario en su país de origen, lo van a hacer lo más probablemente aquí. Así que en ese sentido podemos decir que se puede gestionar y de una manera relativamente sencilla con una guía que se le va a entregar oportunamente caso a caso, ¿verdad? Vale. Sí. La siguiente pregunta que tengo para ti es, ¿qué plazos de amortización son los más comunes para las hipotecas otorgadas a inversores extranjeros? Volvemos a lo mismo, depende de la nacionalidad, que no es exactamente la nacionalidad del titular, sino el país de residencia fiscal. Como máximo 30 años, ¿vale? Muchos bancos para el cliente no residente se mueven más en los 20 años, pero tenemos entidades que trabajan 30 años siempre y cuando la edad del mayor de los titulares, cuando sean varios, no supere al vencimiento del préstamo los 75 años. Es decir, si son unos señores que tienen 50 años, por poner un ejemplo, el crédito máximo va a ser a 25 años, Ujú, ¿vale? Pero ujú. el plazo máximo 30 años, sin superar ese límite de los 75 al vencimiento. Ujú. En muchos casos se recomienda constituir una empresa patrimonial, ¿no? Y según quienes sean Sí. los miembros dentro de esa empresa, que se constituye de una manera bastante ágil, sin demasiado coste asociado, en ese caso, que en vez de ser una persona natural, sea una persona jurídica, ¿cuál es el criterio para ese plazo de amortización? Vale, el plazo es el mismo, porque en ese caso se recomienda sobre todo para clientes que necesiten financiar y que nos salgamos de la moneda euro, dólar, libra, coronas, de las monedas que son especialmente estables.
Bueno, esto hay un razonamiento y es que en España cambió la ley hipotecaria en el 2018, entonces cualquier cliente no residente en cualquier momento de la vida del préstamo puede pedir cambiar la hipoteca a su moneda de origen. Esto hace que en monedas que haya mucha fluctuación, como monedas de Latinoamérica, por ponerte un ejemplo, los bancos no entran a financiar. ¿Cómo pueden entrar a financiar? Creando una sociedad patrimonial aquí en España, pues es muy sencillo de crear, en el que no hay ninguna actividad, simplemente es para comprar esa propiedad, ¿vale? Y además tiene una serie de beneficios fiscales. Cuando crean esa sociedad, el riesgo se lo están estudiando a los propietarios de esa sociedad, es decir, a los clientes originales, porque la sociedad no tiene... Entonces, el plazo, todo funciona exactamente igual, son los 30 años, el riesgo, el que puedan tener los clientes de origen, pero simplemente es un vehículo inversor para poder financiar este tipo de monedas que se llaman monedas no convertibles. Perfecto, súper claro, súper claro. Creo que eres muy didáctica y creo que se está comprendiendo perfectamente lo que nos estás compartiendo. Ahora, Es muy sencillín lo de crear la sociedad, aunque pueda sonar complicado, pero vamos, sí. aquí hay empresas y abogados especializados en crearlo y eso se crea rapidísimo. Sí, No desde tiene... Rimas, desde Rimas le podemos ayudar. El capital social son apenas Sí, 3.000 euros y sí. constituir puede ser entre 1.500 y 2.000 euros la constitución de esa empresa y es bastante ágil llevarla a cabo, ¿no? Solo Bueno, se constituiría, perdona Daniel, en ujú, el momento en el que el cliente tenga ya el préstamo aprobado, ¿vale? O sea, cuando ya sabemos que la operación va adelante, que el préstamo está aprobado, simplemente ya se constituye la empresa para poder formalizarlo. O sea, perfecto. O que es sea un que trámite sencillo. no vamos a estar haciéndole correr el riesgo. No, no, no. Constituye a la empresa para después saber si le dan el crédito. Bueno, Nada. eso está muy bien explicarlo. ¿Qué tipo de interés o tasas, fijo, variable, es más recomendable para los inversores internacionales y por qué? Bueno, el tipo de interés que más se está aplicando ahora mismo en España es el tipo fijo o un mixto a largo plazo, es decir, a lo mejor un plazo de 10, 15 años fijo y después variable. El tipo de interés variable prácticamente no se está aplicando hoy en día, ¿vale? No son ofertas muy atractivas. Para el cliente no residente, dependiendo de nuevo del país de origen, hay bancos que solamente te ofrecen un mixto y hay algunos que pueden ascender a un fijo. También eso depende un poco de la perspectiva que tenga cada cliente. Si tú tienes en tu perspectiva, pues amortizar la hipoteca en un plazo de 10, 15 años, te interesa más un variable a largo plazo, de esos de 10 años fijo y después variable, porque es un pelín más barato que el fijo. O sea que ya depende un poco de cada uno de los clientes, pero el variable prácticamente no se está utilizando ahora mismo en España. Muy poquito. Perfecto. Muy poquito, ¿verdad? Perfecto. Sí. ¿Y cómo afecta en el historial crediticio del país de origen del inversor la aprobación de una hipoteca aquí en España? ¿Te refieres si el cliente después quiere solicitar un préstamo en su país de origen? Claro, si tiene Ahí, alguna ahí ya no te, afectación. Ujú. Ahí ya no te sé explicar porque no me sé la legislación de cada uno de los países, pero por ejemplo aquí en España sí que afecta que el cliente tenga hipotecas en Reino Unido. O sea, Ujú. entonces no sé si al revés funcionará igual. Ahí no te puedo decir. Hay que ver caso a caso, pero en general, Sí, dependiendo, algunos países de Latinoamérica no les afecta. Eso me consta que es así, pero hay que ver, como tú bien dices, caso a caso. Así que en ese sí. sentido, cuando alguno tenga la duda acerca de ello, pues nos consultan, analizamos ese caso en particular y le daremos respuesta en función de nuestros especialistas, ¿verdad? Lo Y que sí que es cierto es que, perdona Daniel, ujú, que hablando con nuestros clientes les sale mucho más rentable a la mayoría de las nacionalidades hacer la hipoteca en España que conseguir la financiación en su país de origen para comprar aquí en España, por los tipos de interés. O sea, aquí estamos en unos tipos de interés bastante ajustados, ¿no? Entonces, incluso hay clientes que aun pudiendo comprar al contado, prefieren financiar y apalancarse y mantener sus ahorros, bueno, pues en sus países de origen o donde consideren porque es mucho más rentable. exacto. ¿Cuáles dirías que podemos negociar por nuestros clientes de mínimos y máximos en un rango, en una horquilla de tasas de interés para nuestros clientes? Me sabe mal volver a contestaros así con ambigüedades, pero es que varía mucho de unos países a otros. Calcular entre un 3 y un 4%, por no pillarnos los dedos, ¿vale? Puede ser un cliente europeo con un buen perfil que podamos estar en un 2%, pero bueno, por regla general vamos a pensar en un 3 o un 4%. Y para un latinoamericano, que parte de nuestra audiencia es de Latinoamérica, si fuera hasta un 5 tampoco es una tasa alta, que no lo va a hacer, que va a ser por debajo, pero No, estará en torno a un 4 en esos casos, porque ya te exacto. digo, depende mucho de esas bonificaciones que se pueda hacer al cliente. Entonces, esos seguros de hogar y tal, que eso te va bajando un poquitín el tipo de interés. Pero vamos, para alguien de Latinoamérica, pensar en 3,5, 4, más o menos. Exacto. Y bueno, y saber que nosotros vamos a ayudarle a negociar por ello las mejores Sí, condiciones sí, posibles. ahí somos, vamos.
vamos. Nos Somos un con- buen aliado para los clientes. Exacto, que nos vean como un partner, que en definitiva todos nos beneficiamos y negociamos en nombre de ellos las mejores tasas posibles, ¿no? Así Sí, sí. que, bueno, otra pregunta que los clientes muchas veces se hacen, bueno, ¿y qué papel juega la tasación de una propiedad en el proceso de financiamiento y cómo se determinan esas tasaciones del inmueble? Vale. La tasación la tiene que hacer una entidad que está homologada en el Banco de España, ¿vale? Son técnicos, son arquitectos y demás, y las tasaciones son independientes del precio de compraventa. Normalmente suelen ir un poco a la par, a veces salir un poquitín por encima, pero bueno, más o menos van a la par. Son imprescindibles para todas las hipotecas. Si tú compras una casa al contado no necesitas hacer una tasación, pero si vas con una hipoteca sí, porque lo exige el Banco de España, ¿vale? Entonces, nosotros nos encargamos también de todo el proceso hipotecario, si el cliente lo desea, y en la hipoteca no solamente te marcan el precio, sino también una serie de condicionantes, pues que los metros cuadrados que estén en el registro estén bien, que no haya ninguna cosa rara en esa vivienda, con lo cual también es una garantía para los clientes. Una tasación no es cara, o sea, depende del importe del precio de compra, pero bueno, puede rondar entre los 500, 1.000 euros, depende un poquitín del precio. Conociendo a mi audiencia, me atrevo a pensar que tal vez alguno está diciendo, a ver, y por tanto que nos están ofreciendo de que nos van a ayudar, van a negociar por nosotros, ¿cuánto nos van a cobrar desde RIMAX para que le ayudemos a conseguir su hipoteca? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Le vamos a cobrar? Nosotros, bueno, nosotros al cliente internacional cobramos en torno a 1.000, 1.500 euros. Bueno, lo mismo que al cliente nacional, ¿eh? Desde el departamento financiero le ayudamos en todo el proceso, como os digo, de toda la documentación. Negociamos mucho con los bancos esas condiciones y esa letra pequeña y después ayudamos a crear la sociedad y todo esto. Y el coste depende entre 1.000, 1.500 euros. O sea que ese 1.500 euros se pagan solo porque si negociamos un poquito mejor que ellos, ya se paga solo. Le sale más que a cuenta. O sea, más que nada es un servicio que ofrece Rimas a sus clientes compradores, más que o sea, es una masa más que ofrecemos al cliente comprador, porque estos servicios en España, bueno, pues pican más por los 5.000, 6.000 euros este servicio. O sea, es un precio un poco simbólico. Vale. Perfecto, perfecto. Y bueno, para seguir aprovechándote y te agradezco esta oportunidad que tengamos para poder instruir y atender a las demandas de los clientes que muchas veces se hacen estas preguntas y que tú las explicas así muy sencillamente, pero la gente a veces se complica y creo que lo estás explicando especialmente bien. Vamos a hacer dos o tres preguntas más para ir finalizando y de las que típicamente suelo escuchar de mis clientes, y es, ¿qué costes o costos, como se dice allí, qué costos tienen adicionales en tener en cuenta ese inversionista a la hora de financiar la propiedad en España, como costes de seguros, de impuestos? ¿Qué otros costes tiene que tener en consideración a la hora de acceder a, a un crédito hipotecario? Vale, bueno, ahí tengo buenas noticias. A la hora de constituir una hipoteca hay una serie de costes que son el seguro, perdona, de impuestos, gestoría y demás. Todo eso lo asume el banco. Los gastos de hipoteca, el único gasto que tiene que asumir el cliente, y tiene que ser así porque es independiente, es una tasación, que como os digo puede rondar 500, 1.000 euros, depende del valor del inmueble. Después hay una serie de gastos que son gastos de compraventa, no tienen nada que ver con la hipoteca, aunque compren al contado, los van a tener que asumir. Esto depende de la zona de España donde estén comprando, porque depende de lo que aquí llamamos las comunidades autónomas. Por hacer una referencia, calcular aproximadamente un 10%. La zona de Málaga o de Andalucía, Daniel, si no me equivoco, creo que es el 7-8%, ¿verdad? Ujú, ujú, Pero si nos vamos a la zona de Alicante, yo por ejemplo que soy de Alicante, que es el este de España, sube a un 12, un 13%. Entonces eso depende. Como media, tomar como referencia un 10. ujú, Eso para escriturar el momento en el que firmas la hipoteca y la compraventa. Después, ¿qué gastos va a tener? Hay un impuesto que se llama el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles, que se paga una vez al año. El importe sí que varía mucho, depende del ayuntamiento, de la ubicación. No sé, por poner una referencia y dar un número, 1.000 euros podría ser, aquí en Madrid más o menos, sí, sí, sí. por hacernos una idea. Después, dependiendo de dónde esté el inmueble, si es no sé si allí lo llamáis condominios, una urbanización, hay Ujú, unos costes de la propiedad, ¿no? ujú. Bueno, pues lo mismo, puede ser a lo mejor 100 euros al mes, depende un poco de si tienes piscinas, porteros, un poco más. Y así otros gastos que se me ocurran, sí que es obligatorio cuando tienes una hipoteca tener un seguro de hogar, Ujú, que también depende del valor del inmueble y de lo que tú tengas dentro del inmueble y quieras asegurar, pero puedes calcular unos 500 euros al año más o menos. ujú. Y poco más, porque el seguro de vida sí que es cierto que es recomendable, no es obligatorio.
y en un cliente no residente lo suelen tener en su país de origen, no puedes asegurar aquí. Y yo creo que poco, no, creo que no se me olvida ningún gasto más que tenga el inmueble. No, efectivamente, y si todo lo sumas, al final no incide tanto en la decisión de que si tú te apalancas financieramente con un crédito hipotecario, aún teniendo que tener asociados estos costes, evidentemente se compensa porque son costes relativamente bajos para ese 50, Sí, 60 y hasta 70% de financiación de la propiedad. Que ya sabemos que la plusvalía proyectada es muy interesante en toda España, particularmente aquí en la Costa del Sol, y entonces ya la plusvalía de alguna manera proyectada va a financiar todo eso y más, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, aumentó en el último año el 14,5% en promedio del valor de las propiedades. Así que ya esos números hablan por sí mismos, ¿verdad? sí, la verdad es que el mercado en España está especialmente atractivo últimamente. O sea, el precio de la vivienda está subiendo, si tienen interés en alquilar, los alquileres van, eso ya sí que es como, como una locura. O sea que la verdad es que sí, es buen momento. Sí, 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 está habiendo un crecimiento realmente exponencial, sobre todo aquí en la Costa del Sol, en Madrid, definitivamente son plazas muy interesantes para el inversionista internacional, la Costa Blanca, por cierto, también. Y Sí, viene gente de toda Europa prácticamente, ¿no? A comprar aquí porque les resulta el metro cuadrado significativamente más bajo que en sus países de origen. Y bueno, y desde sí. Latinoamérica también hay países que evidentemente quieren diversificar su patrimonio y la manera de poder hacerlo en un entorno seguro predecible como es Europa, les resulta atractivo también a ellos, ¿no? Bueno, si tú... Javier Sierra, el presidente de Rimas España, perdona Daniel, él Ujú. dice que España es la Florida de Europa y es cierto, o sea, es mucho el capital internacional que está llegando para invertir aquí a España de diferentes partes del mundo. La Florida de antes, te lo voy a decir despacito para que no nos escuche nadie más que entre nosotros. La Florida de antes, porque la Florida de ahora no es la Florida de antes. Así que hoy estamos siendo nosotros más interesantes como destino de inversión que la Sí, mismísima Florida, Miami, que lo fue y mucho, pero ya no lo es tanto. Eso que ya no no nos es. escuche nadie porque nos vamos a ganar algunos enemigos, pero el que analiza mercados y el que decide invertir, obviamente en ese análisis comparativo, hoy es más atractivo aquí que Miami, la Florida en su conjunto, que lo Sí, fue, pero ya no lo es tanto. En ese análisis comparativo, hoy por hoy, gana España definitivamente. Bueno, sí, sí. entonces, para ahora sí ir terminando, un par de preguntas más. ¿Cuánto tiempo suele tardar el proceso de aprobación de una hipoteca para ese comprador extranjero desde el momento de la solicitud hasta la firma? Vale. Vamos a suponer que el cliente es ágil aportando la documentación, que suele ser el primer escollo, ¿vale? Normalmente una hipoteca puedes estar firmando en el plazo de 30 a 45 días. Si tienes que crear una sociedad patrimonial, como hemos dicho, por ejemplo, caso de Latinoamérica, nos iríamos más a 2 meses, porque eso sí que nos lleva un poquitín más de tiempo, ¿vale? Pero, y lo que es la operación aprobada, una primera aprobación podría estar en una semana, 10 días. Si tenemos toda la documentación, los bancos no mueven un papel hasta que no tienen todo el expediente completo, eso es así. Más después tasar y demás, podemos estar moviéndonos en eso, en el plazo de 30 a 45 días. Vale, perfecto. Y para redondear todo lo que hemos venido hablando, y como pregunta final, por lo menos de mi parte, después si quieres añadir algo más, es, bueno, en definitiva, ¿qué papel desempeña la colaboración entre RIMAX y las entidades financieras para facilitar el acceso al financiamiento a esos clientes internacionales? Nosotros tenemos acuerdos con todas las entidades a nivel nacional. Estamos inscritos en el Banco de España, que además es obligatorio, tenemos nuestro número de matrícula. Entonces, nuestro trabajo con los clientes es buscarle, en función de su perfil, las mejores alternativas, presentárselas al cliente, explicarles toda la letra pequeña de las hipotecas, que como os digo, lleva mucha letra pequeña, y luego negociar con los clientes las mejores, o sea, con los bancos las mejores condiciones. O sea, siempre apretamos ahí un poquitín a nuestros colaboradores, a nuestros bancos para que el cliente se vaya con muchas mejores condiciones y sobre todo que el proceso es súper limpio porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ellos, sabemos detrás de uno lo que va a lo otro y cuáles son las cosas que nos pueden ir surgiendo por el camino. Entonces, acompañar al cliente en ese proceso, sobre todo cuando es un cliente no residente, pues la verdad es que lo agradecen muchísimo porque, bueno, la parte hipotecaria, como yo digo, siempre es la menos sexy del proceso de compra. O sea, a los clientes les hace ilusión comprar una casa, pero no hacerse una hipoteca. Efectivamente. Entonces, en ese camino le acompañamos en todo el proceso para que no se tengan que preocupar por nada. Y no solo le acompañamos, sino que le ayudamos a negociar en mejores condiciones. ¿Por qué? Es Sí, fácil de comprender. Si el cliente negocia desde su país de origen en forma particular versus hacerlo a través nuestro, definitivamente
tú negocias a diario muchas hipotecas, entonces tu poder de Sí. negociación, el de Maite Muñoz, es mucho mayor que el del individuo que está fuera de España y que la va a negociar una única hipoteca y tú negocias todos los días hipoteca, así que definitivamente tu poder de negociación va a ser mayor y vas a negociar mejores condiciones que ese inversionista internacional. Así que, bueno, Sí. agradecerte muchísimo, creo que has sido muy clara, muy precisa en tu respuesta. Me gustaría si quieres hacer alguna invitación a aquellos que están dudando si invertir o no, si apalancarse financieramente o no, que invites a nuestra audiencia y lo que quieras añadir para ir finalizando, si te parece bien. Bueno, yo simplemente deciros que si alguno de las personas que nos está escuchando está interesado en invertir en España y quiere que le hagamos un estudio financiero sin ningún compromiso de ver cómo le quedaría la hipoteca o qué es lo que va a necesitar, que contacte con nosotros, que nosotros le ayudamos en todo ese proceso para ayudarle a tomar decisiones. O sea que por eso sin ningún problema pueden hablar con nosotros. Y bueno, respecto a comprar financiado y al contado, por supuesto depende del país de origen que nos estén hablando. Pero en general, hoy en día los clientes, cuando les dices que pueden financiar en las condiciones que pueden financiar en España, clientes que pueden comprar al contado dicen, no, a mí apaláncame, pero todo lo que puedas. O sea, que yo prefiero mantener mis ahorros que me están dando mucha más rentabilidad. Entonces, bueno, pues que tengan eso en cuenta y que para cualquier duda, pues estamos disponibles aquí en Rimas España, que estamos encantados de atenderles. Claro que sí. Cuando el coste del dinero es bajo, definitivamente los inversionistas procuran apalancarse siempre que pueden. Así que Sí. buenos consejos, buenas sugerencias, muy buena predisposición la tuya, Maite. Así que, como les dije a mi querida comunidad, no exageré, una invitada de lujo, una entrevista donde ha aportado mucho valor, así que te quedo muy agradecido y vamos a estar en contacto, ayudando a nuestros clientes cada vez que lo necesiten. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Daniel, y mil gracias a todos los que estáis escuchándonos. Venga, un abrazo, Un que estés abrazo. bien. Hasta Adiós, luego. hasta luego.